salesiano como este servidor, formó parte de una de las camadas de salesianos futbolistas de más peso ahí, con Hugo Filippi, con Alberto López Oliva, con Jorge Losli, con Rolando Valdés y demás. El ingeniero Ignacio González Lam pues aceptó platicar sobre esa efemérides y me dijo, no se me olvida, eso no se me olvida ni pasa desapercibido, porque fíjese, Gustavo me dijo ayer, me casé un año antes, o sea que desde el 66 está felizmente casado el ingeniero Ignacio González Lam. Así que, iniciando la charla acá con el auditorio, Nacho, cuéntele, ¿qué es lo que tiene en primera fila de sus recuerdos de esa noche de viernes 10 de marzo de 1967, cuando Guatemala se plantó en Tegucigalpa contra México? Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Es un placer saludarle. Muchísimas gracias por permitirme saludarlo abiertamente en su programa y también enviarle un saludo a toda esa afición chapina que siempre ha estado pendiente de lo que es Guatemala en la parte de fútbol, ¿verdad? Así que muchas gracias por la entrevista y por supuesto que les quisiera yo decir, a ese campeonato pues todavía perdura en la memoria de muchos guatemaltecos y por supuesto en la memoria de todos los que fuimos parte protagonista en ese campeonato. Realmente pues ese golazo del escopetazo, como le dicen, ¿verdad? Fue realmente un gol que a todos nos dejó sorprendidos, pero también alegres y jubilosos, ¿verdad? De estar en esa justa y sobre todo pues lógicamente esa noche prácticamente se amarró el campeonato, ¿verdad? Así que son gratos momentos, gratos recuerdos. Muchas gracias por permitirme recordarlos, porque mi padre siempre decía que recordar es vivir nuevamente. Indiscutible. Y Nacho, dentro de eso de recuerdos, ¿tiene algún como para recrear acá al auditorio con una especie de bosquejo de lo que recuerda del partido? Yo recuerdo que el arquero del Gato Vargas, está Jesús del Muro, entre otros, de una selección mexicana, el Halcón Peña también, etcétera, hablando de los rivales. Incluso la jugada prácticamente de lo que yo escuché, porque en aquel tiempo estaba lo de la radio nada más, que la jugada fue muy rápida y se inició desde la zona de defensa y terminó con Manuel Lisandro haciendo la que no estaba pautada y rematando incluso de zurda. Y eso faltando 6 minutos para que terminara el juego. Y después fue no se me olvida estar pegado a la radio escuchando a Neto Ponce con Super Radio en aquel tiempo, pues que fue una avalancha mexicana y se mantuvo el 0 con uñas y dientes. Claro que sí, Gustavo. Recuérdese que México en aquella época pues era y sigue siendo todavía potencia a nivel regional, ¿verdad? Sin embargo, uno de los equipos a quienes los mexicanos les dificultaba la vida éramos precisamente nosotros los chapines, ¿verdad? Y en aquel entonces también el equipo guatemalteco pues se paseaba realmente en Centroamérica como uno de los mejores representativos del área, ¿verdad? Porque si bien es cierto Costa Rica era un rival de respeto, pues siempre estábamos nosotros por encima de ellos y el equipo a respetar en aquella época era precisamente nuestros amigos mexicanos. De manera que ganarle a México era un triunfo, ¿qué le dijera yo?, espectacular bajo el punto de vista de la rivalidad que existe y ha existido siempre entre ambas oncenas. Y el gol, pues lógicamente también, pues, bueno, despertó a muchos, ¿verdad? Porque el partido estaba intenso, estaba, ¿qué le dijera yo?, muy parejo, ¿verdad? Pero esa jugada que se inicia precisamente desde nuestra propia portería y se culmina con ese golazo, pues lógicamente fue toda una noche para no dormir, ¿verdad? Y lo recordamos con mucho cariño, al igual, digamos, que la expectativa que tenía la afición, más la alegría que se le dio con ese campeonato, una que le dijera yo, una recepción inolvidable como nunca la he vuelto a ver, a excepción de cuando vino nuestro buen amigo Barrondo con la medalla olímpica, ¿verdad? Fue una recepción muy maravillosa que todavía se recuerda y que le eriza a uno los pelos de las manos y de todo el cuerpo, ¿verdad? Porque fue muy grande escuchar sobre todo el himno nacional, ondear nuestra bandera
y bueno, fue algo indescriptible. Y usted tal vez se recordará de la recepción que tuvimos aquí, ¿verdad? Una recepción maravillosa, en donde de entrada, cuando entramos a territorio nacional, nos escoltan un par de casas de la Fuerza Aérea Guatemalteca, los pilotos nos saludan, y luego al llegar al aeropuerto ver aquella cantidad de gente, y hacer casi 4 o 5 horas del aeropuerto para el Palacio Nacional, pues prácticamente fue una odisea. Luego estar en el Palacio Nacional, que habernos recibido, charlar con el presidente y recibir todo ese apoyo del público en el Parque Central, que estaba llenísimo, ¿verdad? Y entonces, pues, todos esos gratos recuerdos, pues, todavía le entrecortan la voz a uno. Usted formó parte también al año siguiente, Nacho, de esa victoriosa selección olímpica en México 68. Incluso estuvo usted ahí en el arco en el partido de cuarto de final contra Hungría, que para mí debe haber terminado con otro marcador y le diría a favor nuestro de lo que recuerdo de ese partido que ya se transmitió aquí por la tele. El pequeñito Nelson Melgar haciendo averías con los magiares ahí, con los quiebres y los amagues, etcétera, pero aquí incluso se había empatado a 0 como una muestra ya de que a la hora de enfrentarse, como finalmente ocurrió, y que después incluso Hungría fue el ganador de la medalla de oro. ¿Qué recuerda de ese aterrizaje? Porque ahí fue en el Mateo Flores. Yo creo que pudo haber habido mucha más gente, pero lo va a tener así en la memoria fresca de que bajo un chubasco, de todos modos, se quedó muchísimo público para recibirlos y aplaudirlos. Así es, Gustavo. Si bien recuerdo, ya había, con la experiencia que se había tenido con nuestra recepción de haber ganado el Norseca en Honduras 67, la recepción de nuestra participación en las Olimpiadas de México 68 se varió un poco, ¿verdad? Y la variación fue de que efectivamente desde que llegamos al aeropuerto La Aurora ya nos estaba esperando unos helicópteros que nos trasladaron del aeropuerto al Estadio Nacional, el cual pues por supuesto estaba abarrotado de toda la afición deportiva. Y en esa oportunidad aterrizamos ahí, se nos hizo un homenaje e incluso dimos la vuelta olímpica y fuimos ovacionados pues casi con 40,000 gentes que creo que estaban ahí, más los que estaban subidos en los árboles y en la terraza de la tribuna, ¿verdad? Porque el estadio estaba a reventar. Lo interesante es que en esa oportunidad también, si usted se recuerda, había un patrocinador de los Juegos Olímpicos que creo que era la empresa Omega, y entonces a cada uno de nosotros se nos regaló en esa oportunidad un reloj Omega. La anécdota que quiero comentarle es que pues todos nos pusimos nuestro reloj y dimos la vuelta olímpica, ¿verdad? Pero cuando entramos a los camerinos, a 2 de ellos ya les faltaba el reloj. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero entre tanta gente que nos abrazó, no sé, seguramente se les ha de haber caído, o alguien mal dado se lo llevó, ¿verdad? Pero fue simpático escuchar a los compañeros que perdieron su reloj en el mismo día y en la misma noche que se los entregaron, ¿verdad? Pero fue apoteósico también esa recepción. Supuestamente habían cobrado la entrada al estadio para que ese monto fuera repartido entre los jugadores. Una situación que hasta la fecha estamos esperando, ¿verdad? Sí, yo también tengo una anécdota en el 83 cuando ganaron los muchachos el bronce en Caracas a nivel de Juegos Panamericanos, y fue aquel gentío hacia el Mateo Flores, y cuando salí a hacer entrevistas y demás hacia la unidad móvil del canal, pues se me antojó un helado y ya no estaba la billetera. O sea, de gente que se me acercó, yo le puse en aquel tiempo que después me ocurrió en la antigua Guatemala con el desfile de las flores o de las rosas, que hay cacos de dedos finos, y en este caso que ni siente uno cuando le virlan las cosas, y pues eso de los relojes sí, impresionantes. Aparte que creo que usted sabe de un colega suyo de posición que tenía en camerino esa inclinación, pero era de lo que se llama cleptomanía, que había que andar con un cuidado especial porque si no se desaparecían las cosas, fueran las que fueran.
Dentro de eso se me viene a la mente una pregunta que creo que es muy importante. ¿Qué diferencias con su capacidad analítica fundamentales cree usted que tuvieron en el manejo de grupo Rubén Amorín con Tegucigalpa, Norseca 67 y César Vichino Núñez, ambos que en paz descansen, con México 68? Mire, Gustavo, yo creo que esa época el seleccionado nacional que representó a Guatemala tanto en Tegucigalpa como en México, creo que nace de la selección juvenil de 1961, en donde todo un grupo de patojos y muchos de ellos salidos del Don Bosco, que siempre fue un semillero de futbolistas, al igual que otros centros escolares, nos unimos en esa selección. Más adelante pasamos a Municipal y más adelante pasamos ya en el 63 a ser seleccionados, y luego en el 65, 67, y creo que merecíamos haber ido al Mundial. Toda esa, ¿qué le dijera yo? Esa mezcla entre juventud y experiencia, y con una buena actitud de los ya experimentados hacia los jóvenes, nos hizo mantener desde esas fechas, más o menos 61 hasta 69, incluso en Costa Rica, toda una amistad, que es lo que efectivamente uno de los valores que el fútbol nos da, además de patriotismo, entrega, responsabilidad, compromiso, etcétera, la amistad, ¿verdad? Entonces era una gran familia, y como usted bien dice, dos grandes entrenadores, ¿verdad? Con una visión, ¿qué le dijera yo? De mantener al equipo como una familia, ¿verdad? En la que todos éramos necesarios, pero ninguno era indispensable, y de esa forma cualquiera que hubiera podido entrar hubiera entrado a jugar, y entró a jugar con los mismos deseos que los titulares. Creo que fue una maravillosa, que le dijera yo, acción de los entrenadores de mantener ese respeto mutuo entre entrenadores y jugadores, y también nosotros los jugadores, pues responderle al entrenador a esa capacidad que ellos tenían en sus diferentes juegos, en sus diferentes formas de juego. Don Vichino decía, bueno, yo prefiero que no me hagan gol antes de empatar el partido antes que perderlo, pues, ¿verdad? Entonces su sistema muchas veces era más defensivo que ofensivo, mientras que Rubén era era diferente, era más ofensivo, ¿verdad? Pero cada entrenador tenía su propia estrategia, y en ambos lados pues fue fructífera, ¿verdad? Porque pues los resultados ahí están y se recuerdan todavía con mucho cariño por mucha afición. Sobre esa palabra suya, Nacho, de cariño, le cuento una anécdota y usted me dirá si así era, como para que alguien con el que usted compartió mucho camerino haya tenido esa expresión. Vino al país por primera vez Carlos Cabañero en las dos ocasiones que estuvo acá. Trabajó la eliminatoria para ir al premundial de México. En el 76 fue la eliminatoria y el premundial el año siguiente, y me encargó que le platicara. Yo hacía entrevistas no solo a nivel de cancha, sino en los palcos, en los camerinos, etcétera, y entonces de platicar con Lijón León de León, y tengo la frase casi textual de Lijón al aire, que dijo que muchas gracias al señor Cabañero por recordarse de él, que ya estaba prácticamente en posición de retiro. Él jugaba para Finanzas Industriales en aquel tiempo, y dijo, la única forma en que yo volvería a vestir la camisola de la selección nacional sería de que el técnico fuera César Vichino Núñez. Era tan acendrado de que la forma, dentro de su carácter muy particular, porque yo lo traté bastante a don César, alguien tuviera esa expresión y ese reconocimiento para su técnico de que solo con él regresaría a vestir la camisola azul y blanco. Bueno, sí, digamos que don César Vichino, además, digamos, de ser un gran técnico, tenía esa peculiaridad de que todos lo veíamos precisamente por su edad, ¿verdad? Con mucho respeto, y casi lo consideramos como que era nuestro papá, pues. Entonces realmente había más cariño que respeto, y usted sabe que bajo esas circunstancias uno se entrega mucho más, ¿verdad?
porque se entrega mucho más por la persona a la que uno le tiene ese aprecio. Y entonces uno pues hacía hasta lo imposible por tratar de hacer las cosas que papá Vicino estaba diciendo, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente don César tuvo un carisma más de papá que de entrenador dentro de lo que los equipos que dirigió y sobre todo también en la selección nacional. Entonces no me extraña mucho de que el Chino haya expresado esa situación, porque era algo que se sentía en el corazón de todos los jugadores, ¿verdad? Ver con mucho respeto a don César Vicino. Por supuesto, hubieron grandes entrenadores, ¿verdad? Tanto en la selección como en los diferentes equipos, pero yo recuerdo mucho, por ejemplo, a don Agustín Atur, a don Luis Gris Prieto, por ejemplo, ¿verdad? Que fueron, digamos, mis entrenadores iniciales en el campo deportivo, y a don César Vicino, a Rubén Amorín, y todos ellos con la experiencia, pero sobre todo con la gran calidad humana que tenían, ¿verdad? Que se les miraba más como familiares que como entrenadores. Y entonces no me extraña esa expresión del Chino, que como lo repito, es posible que muchos tuviéramos esa misma expresión, ese mismo sentimiento en el corazón. Ya que escuché de usted otros dos nombres, Lorenzo Bocina Tur, con usted y todo el grupo allá en Panamá para ser subcampeones del Norseca en territorio canalero. Usted no iba a ser el titular y ya nos contó en otra charla pues cómo lo de Denis Duarte salió terrible de no entonar el himno en el bus, entonces le pasaron la factura, la postura creo radical pero acorde a la situación de parte del técnico español. ¿Quién era de carácter más fuerte, Nacho? ¿César Vicino Núñez o Luis Gris Prieto? Siempre, don Luis Gris Prieto, ¿verdad? Don Luis Gris Prieto, digamos, su carácter era más fuerte que el de don César Vicino. Don César Vicino era muy conciliador, su tono de voz incluso para dar instrucciones siempre era apacible. En cambio, don Luis era muy, ¿qué le dijera yo? Muy explosivo, ¿verdad? Siempre con mucha más energía, y por supuesto pues también había una diferencia entre ambos, ¿verdad? Y el más explosivo realmente dentro de los entrenadores que incluso que yo tuve, pues don Luis Gris Prieto, ¿verdad? Pero siempre manteniendo respeto, cada uno, tanto uno como jugador, tanto él como entrenador. Usted lo sabe, Carlos Ruiz considera su papá adoptivo a Luis Gris Prieto, realmente una especie de veneración de Carlos Humberto hacia Lucho. Ya para concluir la charla, Nacho, muy importante, usted mencionó al principio de la misma lo de Costa Rica y lo de Guatemala con México, etcétera. ¿Cuál ha sido su análisis con compañeros, con colegas, bueno, con toda la gente con la que usted se relaciona, que tiene amplio espectro ahí de relaciones, de amistades, etcétera, de por qué de aquellos tiempos y casi de esa década que arrancó 61 y después lo de ustedes en el 62 como juveniles, hasta la eliminatoria con Haití, con aquel partido que se hizo pero no valió y después se repitió y terminó 1-1, y lo de efectivamente el Norseca en Costa Rica, subcampeones invictos, cuando Lorenzo cambió el equipo titular para el juego con Jamaica y ese empate hizo llegar en desventaja al juego con Costa Rica, y al empatarse ellos mantuvieron el punto de ventaja. ¿Por qué ahora estamos tan bajos y ya no somos lo que fuimos? Y hay unos que como Nicaragua podría ser un ejemplo, el otro más radical a favor de ellos, en contra nuestro, Panamá, nos han superado. Mire, es un poco, ¿qué le dijera yo? No difícil, pero sí penoso tener que hablar de cómo nuestro fútbol ha ido decayendo a través del tiempo, ¿verdad? Y yo creo que se debe a varios factores y a todos en conjunto, ¿verdad? El principal, creo yo, que se ha perdido el hecho de las líneas básicas. Realmente Guatemala ha dejado de tener todo un proceso de formación deportiva que antes no era tan formal, pero que se hacía. Cuando digo no era tan formal es porque generalmente lo que se especula o lo que se espera de todo un proceso deportivo que sea como cualquier tipo de enseñanza, ¿verdad?
que usted comience en párvulos, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado. Y esas son todas las etapas que también el fútbol debería de seguir. Usted debería de comenzar pues, en el deporte escolar, ¿verdad? Y de ahí comenzar a ver cómo los niños a través de la preparación de la educación física reciben los primeros ABC de la materia del deporte, ¿verdad? En lo que significa dominio de balón, lo que significa flexibilidad, resistencia, fuerza, un poco de, digamos, de dominio de balón, sobre todo en unos aspectos hasta los 7, 8 años, y así sucesivamente hasta que usted llega a los 17 años que ya debería ser licenciado. Recuérdese que hay ¿cómo se llama? Frases o diálogos en que se dice que para que un jugador llegue a ser de primera línea debe tener 10,000 horas de entrenamiento o 10 horas o 10 años de entrenamiento. De manera que usted comienza a los 7, a los 17 usted debería estar casi en primera línea. Cosa que ha sucedido y hemos visto con grandes cracks como Messi y como Ronaldo. Y aquí mismo en Guatemala, ¿verdad? Como muchas de nuestras estrellas que a los 17, 18 años están ya en la selección nacional. Entonces, el no tener todo un proceso de desarrollo deportivo que tenga como finalidad una visión a largo plazo. Es decir, cuando yo hablo de una visión a largo plazo, significa, señores, en el próximos 4 años vamos a llegar a ser, yo no sé, campeones centroamericanos. A los 8 campeones vamos a asistir a un mundial. Pero que sea esa la visión y hacia eso que vayamos todos en conjunto como deportistas y como entrenadores y como dirigentes. El otro tema es la dirigencia deportiva, ¿verdad? En la cual el fútbol se convirtió en un negocio, es una empresa, y como tal lo ven los directivos. Todos los directivos lo que les interesa es que su equipo sea campeón mientras ellos son directivos, que tengan traer a los mejores jugadores, que actualmente, pues desafortunadamente también vemos que los jugadores que vienen del exterior no tienen la talla de los jugadores que el deporte guatemalteco importaba en la época nuestra, ¿verdad? Teníamos argentinos, chilenos, brasileños. Hoy es escasa la gente que viene, y la que viene desafortunadamente también desplaza a los nuestros. Entonces, los nuestros tampoco tienen la posibilidad de demostrar sus habilidades, ¿verdad? Porque lo que le interesa a la gente es ganar, y es lógico, ¿verdad? Pero también tenemos que darle oportunidad a los patojos, a la juventud, a hacernos a un lado los viejos y decir, bueno, señores, pasen adelante las nuevas estrellas, y de igual manera los directivos, ¿verdad? Hay directivos que se convierten en entrenadores, hay directivos que son los que ponen el plantel, ¿verdad? Y entonces, bajo esas circunstancias, mientras no tengamos una visión de nación deportiva, pues vamos a seguir de mal en peor, ¿verdad? Porque ahí están los resultados son evidentes. Y a través del tiempo todo el mundo hablamos de las mismas circunstancias, de las mismas causas, pero todavía no ha habido una acción de conjunto integrada que nos lleve a tener una visión de país deportivo. La gente, el auditorio que le ha estado captando, pues se dio cuenta que como que toqué una tecla bien especial. El desarrollo de su respuesta pues muestra las claras, efectivamente, primero conocimiento y luego aquello muy especial y muy singular de que lo que antes se hacía y se dejó de hacer, los resultados pues están ahí crudos, digo yo. Nacho, no sé cómo lo evalúa usted. No, lógicamente, es como usted dice, mire, Panamá ahora viene con toda la expresión chapina a chipotearnos el hocico, pues, ¿verdad? Antes de Honduras, El Salvador, lo paseábamos, y Panamá no digamos Nicaragua. Nicaragua ahora incluso hasta está exportando futbolistas. Entonces nosotros nos hemos estancado totalmente en una visión cortoplacista, y no debería de ser así, ¿verdad? Pero también le quiero decir que a través del tiempo he podido reflexionar de que es un reflejo de país, ¿verdad? Nuestro país también como tal, pues no tiene grandes visiones hacia el futuro, nos hemos estancado en muchas cosas, y el deporte también va por ahí, ¿verdad?
Agradecido, Nacho, por haber hecho su espacio dominical ahí para platicar con la gente y que esté usted muy bien, en compañía de la familia, hasta que nos volvamos a encontrar o se den factores como este de hacer como base el remember de algo que ocurrió hace 57 años y luego pues globalizar los temas. Gusto en saludarlo. Muchísimas gracias, Gustavo. Le agradezco muchísimo la entrevista y la posibilidad que me dio de expresarme ante la afición deportiva y sobre todo volverlos a saludar después de tanto año.